¿Alguna vez has orado con lágrimas, con el alma desgarrada, esperando una respuesta? ¿Y lo único que recibiste fue silencio? ¿Has estado de rodillas en la oscuridad, con el corazón abierto, clamando al cielo, solo para sentir que tus palabras se evaporaban antes de tocar el techo? Si estás aquí, quizá conoces ese silencio. Un silencio que no consuela. Un silencio que, lejos de parecer santo, se siente como abandono, como si Dios mismo hubiese cerrado la puerta. El alma humana no fue diseñada para vivir sin conexión. Desde el principio, fuimos formados para escuchar la voz de nuestro Creador, para caminar con Él en el jardín, como Adán al atardecer. Pero ¿qué ocurre cuando ya no sentimos sus pasos? Cuando el jardín se seca, y solo queda la brisa que nos recuerda lo que fue. Ese eco del silencio puede convertirse en un abismo. Un espacio lleno de preguntas sin respuesta, de oraciones sin retorno. He escuchado historias de madres que oraron por la sanidad de sus hijos y recibieron funerales. De jóvenes que clamaron por dirección y terminaron en caminos rotos. De ministros que predicaban fe mientras su propio corazón se desmoronaba en la ausencia de una respuesta divina. Historias verdaderas, dolorosas, reales. Historias como la tuya. Una mujer me contó una vez que durante 7 años oró todas las noches por la restauración de su matrimonio. 7 años. No fue indiferente, ni inconstante. Fue fiel, fervorosa, entregada. Pero el esposo nunca volvió. Cada amanecer sin respuesta fue un martillo golpeando su fe. ¿Estoy haciendo algo mal?, me preguntó con lágrimas. ¿Dios me está castigando? ¿Acaso me ha olvidado? Tal vez tú también lo has pensado. Pero déjame decirte esto con el corazón abierto, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y aunque suene paradójico, a veces es en ese silencio donde Dios habla más fuerte, más profundo, más real. ¿Estás dispuesto a descubrir esa verdad? Este es el comienzo de un viaje, no para darte respuestas fáciles, sino para guiarte hacia una revelación más profunda. Vamos a atravesar juntos este valle de incertidumbre. Y al otro lado, si caminas conmigo con el corazón dispuesto, encontrarás no solo respuestas, sino sanidad, consuelo, propósito y una fe más firme que antes. Este no es un mensaje más. Es un llamado sagrado. A ti, que sientes que Dios ha guardado silencio contigo. Quédate. No apagues el video. No cierres esta página. Permíteme hablarte al alma. Tal vez no has estado solo como pensabas. Tal vez, este silencio tiene un propósito que aún no ves. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 1. ¿Te suenan familiares esas palabras? No fueron escritas por alguien débil en la fe, sino por David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y fueron pronunciadas nuevamente por Jesús, colgado en la cruz, en su hora más oscura. Si ellos, ungidos, escogidos, amados, también experimentaron ese silencio profundo, ¿cómo no vamos a pasarlo tú y yo? La angustia de sentir que Dios está lejos es universal. No discrimina entre justos e injustos. Nos alcanza en medio de la prueba, del dolor, de la pérdida. Es esa sensación de orar y no sentir nada. Leer la Biblia y que parezca solo letras. Cantar y que la canción resuene hueca. Es como si nuestras manos tocaran un muro invisible entre nosotros y el cielo. A veces preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Y la pregunta no es de rebeldía, es de desesperación. Es el grito del alma que busca consuelo y no lo encuentra. Como Marta ante Jesús, después de la muerte de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, Juan 11, 21. Ella no dudaba del poder de Jesús, dudaba de su tiempo. ¿No es esa también nuestra lucha? Podrías pensar que estás solo en tu experiencia, que tal vez tu fe es débil, que algo hiciste mal. Pero permíteme recordarte, la Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron temporadas de silencio divino. José, olvidado en prisión. Ana, clamando por un hijo en años de esterilidad. Elías, escondido en la cueva, deseando morir. Pablo, con un aguijón en la carne que Dios no quitó. Incluso Jesús, en Getsemaní, rogando con sudor de sangre, y aún así tuvo que pasar por la cruz. ¿Sabes qué tienen en común todas esas historias? Que el silencio no fue el final, fue el preludio a una revelación mayor. El inicio de una transformación. Porque cuando todo se calla, lo que permanece es la esencia. Y en ese silencio, Dios te prepara para algo que tus oídos naturales no podrían entender. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está contigo, en el silencio. Está presente aunque no lo sientas. Actuando aunque no lo veas. Amándote aunque tu corazón esté lleno de preguntas. Y tal vez,
justo ahora, te está llevando más allá de lo emocional, hacia una fe más profunda. Hacia una relación que no depende de sensaciones, sino de convicción. Quiero invitarte a que sigas caminando conmigo en este viaje. Que no temas tus dudas. Que no escondas tus heridas. Aquí no hay juicio, solo un espacio sagrado para mirar cara a cara al silencio y descubrir que nunca estuviste solo. Si sientes que estás caminando por un valle solitario, si te pesa el alma por el silencio de Dios, quiero decirte, con la voz del corazón, no estás solo. Nunca lo estuviste. Quizás nadie te lo ha dicho con suficiente ternura. Tal vez te han juzgado por dudar, por llorar, por sentirte lejos de Dios. Pero yo no estoy aquí para señalarte. Estoy aquí para sentarme contigo, en ese mismo suelo donde caíste. Y desde ahí, recordarte que tu dolor es válido, que tus lágrimas tienen peso, y que tu silencio también habla. La espiritualidad no se trata de fingir que siempre estamos fuertes. A veces, la fe verdadera se expresa con suspiros que no llegan a ser palabras, con oraciones rotas, con manos levantadas sin fuerza, pero aún levantadas. No necesitas tener todas las respuestas para ser amado por Dios. No necesitas demostrar algo. Él ya te conoce, completamente, y aún así te ama. El enemigo ha querido hacerte creer que tu lucha es rara, que si sientes a Dios lejos es porque hiciste algo mal, que estás fallando. Pero escúchame, sentirte lejos de Dios no significa que Dios esté lejos de ti. A menudo, los más profundos en la fe han caminado temporadas de sequedad espiritual. No porque estén perdidos, sino porque están siendo arraigados más profundamente en Él. Mira a David en los Salmos. Él clamaba, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. No lo decía con rebeldía, sino con un corazón que buscaba, que deseaba a Dios con honestidad. Y esa honestidad, amado hermano, es preciosa ante los ojos del Señor. Hoy, en medio de tu proceso, quiero que sepas que tus emociones no invalidan tu fe, que puedes estar confundido y aún así ser amado, que puedes estar cansado y aún así seguir siendo hijo, que puedes no sentir a Dios y aún así ser sostenido por Él. Este espacio es para ti, no para aparentar espiritualidad, sino para vivirla en su forma más pura, como una relación real entre un padre y su hijo, entre un Dios que no necesita que finjas y un alma que solo quiere descansar. No estás solo. Miles caminan por este mismo sendero. Hombres y mujeres de fe, aquí y ahora, que están atravesando sus propios silencios, sus propios desiertos. Pero juntos, tú, yo y ellos, podemos encontrar esperanza. Porque el silencio de Dios no es vacío, es tierra fértil para algo nuevo que Él está cultivando en ti. Quédate conmigo. Hay una luz que aún no ves, pero está por amanecer. Permíteme hacerte una promesa. Una que no nace de teoría, sino de camino recorrido. Si te quedas, si decides caminar paso a paso por esta travesía espiritual, descubrirás que el silencio de Dios nunca fue rechazo, sino preparación. Que lo que parecía ausencia era presencia en una forma distinta. Que lo que dolía, estaba sanando algo más profundo de lo que imaginabas. El silencio de Dios no es indiferencia. Es una sala de espera sagrada. A veces es como la noche antes del amanecer. Fría, oscura, larga. Pero también necesaria. Porque sin esa noche, no podrías ver la belleza del sol que está por salir. Cada silencio encierra una revelación. Y cada ausencia aparente esconde una presencia más íntima, más real, más transformadora. Te invito, no como quien enseña desde una cima, sino como quien camina a tu lado. Este no es un viaje de respuestas rápidas, sino de transformación profunda. Vamos a explorar las heridas, sí. Vamos a hacer preguntas difíciles. Vamos a abrir el alma sin miedo. Pero también, paso a paso, iremos descubriendo que hay un propósito mayor detrás de todo lo que has vivido. Tal vez descubrirás que en ese silencio, Dios estaba enseñándote a escuchar más allá de las palabras. Que te estaba llamando a depender menos de las señales y más de su carácter. Que te estaba invitando a madurar, a crecer, a soltar lo que no entendías para recibir lo que verdaderamente necesitas. Este viaje no será fácil, pero no será en vano. Cada sección que viene te llevará más adentro, más cerca del corazón de Dios. Vamos a desenterrar causas ocultas, a mirar con otros ojos tu dolor, a encontrar claves espirituales y prácticas para vivir desde la fe, incluso cuando no hay respuesta. Vamos a descubrir cómo el silencio puede moldearte, no destruirte, cómo puede hacerte más fuerte, más sensible, más verdadero. Y si llegas conmigo hasta el final, no prometo que todos tus problemas desaparezcan,
Pero si prometo esto, no serás el mismo. Tu corazón será más firme, tu fe más profunda, tu visión más clara, y tu alma más libre. Porque cuando uno atraviesa el silencio de Dios con honestidad, termina con una revelación que transforma para siempre. Dios nunca dejó de hablar. Solo estaba enseñándome a oír con el corazón. Así que, ¿te quedas? El próximo paso nos lleva a mirar directamente al problema, a entender por qué el silencio duele tanto, y por qué nos impacta como lo hace. Si estás listo, comencemos. El silencio, ese sonido invisible que pesa más que 1000 palabras. ¿Lo has sentido? Ese tipo de silencio que no es paz, sino tormenta interna. Un silencio que no acaricia, sino que hiere. Es el silencio que llega cuando necesitas dirección y no hay respuesta. Cuando lloras solo y nadie responde. Cuando clamas a Dios y lo único que recibes es eco. Hay silencios que curan, pero también hay silencios que duelen como heridas abiertas en el alma. Este tipo de silencio produce un efecto devastador en el corazón humano. Nos empuja al terreno de la duda, nos arrastra al valle de la ansiedad, nos sumerge en una niebla espesa de desesperanza. Es allí donde comienzan las preguntas punzantes: ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Por qué Él responde a otros, pero no a mí? Si alguna vez has hecho esas preguntas, déjame decirte esto con total sinceridad: no eres débil por sentirte así. Eres humano. Incluso los más grandes héroes de la fe atravesaron estos valles sombríos. David, el dulce cantor de Israel, aquel que mató gigantes y danzó delante del arca, escribió uno de los clamores más desgarradores en las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 1. ¿Te das cuenta? Estas palabras no vienen de un rebelde, sino de un adorador. No de un incrédulo, sino de un íntimo de Dios. David no tenía miedo de expresar su quebranto, de reconocer que, por momentos, no sentía a Dios cerca. Él sabía que había promesas, pero también sabía que entre promesa y cumplimiento, muchas veces reina el silencio. Y ese silencio hace ruido en el alma. La ansiedad se infiltra. El corazón late más rápido. La mente no puede descansar. Y lo más peligroso, la fe comienza a tambalear. No porque no creamos en Dios, sino porque ya no sabemos cómo relacionarnos con un Dios que no responde como esperábamos. La desesperanza entonces se sienta en el trono del corazón. Y ahí, en ese lugar íntimo donde solías confiar, empieza a crecer la distancia. Pero escúchame con atención: ese lugar oscuro no tiene que ser tu final. Puede ser el lugar donde inicie algo nuevo. Algo más profundo, más sólido, más real. Dios no se escandaliza por tu dolor. Él no te mira con desprecio porque te sientas quebrado. Al contrario, Él está más cerca de lo que imaginas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. El dolor que sientes es real y válido, pero no es eterno, ni es prueba de que Dios te ha abandonado. El silencio que hoy te duele, mañana puede convertirse en el terreno donde florece una fe más auténtica. Pero para eso, necesitamos comprender este silencio desde otra perspectiva. Y para ello, déjame llevarte ahora a una escena poderosa, donde un profeta de fuego aprendió a escuchar a Dios de una manera totalmente nueva. Muchas veces, cuando hablamos del silencio de Dios, asumimos que Él ha dejado de hablar. Pero, ¿y si el problema no es que Dios está callado, sino que nosotros no hemos aprendido a escuchar su susurro? Déjame contarte la historia de un hombre que conocía a Dios profundamente y sin embargo, no pudo oírlo en un momento crucial. Su nombre era Elías. Elías era un profeta de fuego. Literalmente. Había llamado al cielo y descendió fuego sobre el altar del monte Carmelo. Había enfrentado a 450 profetas falsos sin temblar. Había sido testigo de milagros, alimentado por cuervos, sostenido por la provisión sobrenatural de Dios. Y, sin embargo, después de todo eso, huyó. Se quebró emocionalmente. Se escondió en una cueva. Y allí, en la oscuridad, clamó para morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19, 4. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has estado tan agotado, tan confundido, tan abrumado, que ni el recuerdo de los milagros pasados te sostiene? Así estaba Elías. Un gigante en lo espiritual, pero profundamente humano en su dolor. Y entonces, Dios decide encontrarse con él, pero no como antes. La Biblia narra que vino un viento fuerte, tan poderoso que rompía los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto.
pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado, un susurro, y allí estaba Dios. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11-12. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no siempre se manifiesta como esperamos. A veces buscamos lo espectacular, lo ruidoso, lo evidente. Pero Él elige hablar en el silencio, en lo sutil, en lo íntimo, en ese espacio donde solo los que están dispuestos a detenerse pueden oír. ¿Podría ser que Dios no esté callado, sino que está hablándote de una forma que no reconoces? Tal vez te ha estado hablando a través de la quietud, de la pausa, de la espera. Tal vez sus respuestas no son palabras, sino procesos. A veces, el susurro de Dios se manifiesta como una oportunidad inesperada, como una paz inexplicable en medio del caos, como una persona que aparece justo en el momento necesario, como una verdad bíblica que salta del papel y atraviesa tu alma, como un simple aquí estoy en medio del silencio. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que esperamos que hable como antes y no como ahora. Y así como Elías, Dios quiere sacarte de la cueva. No con ruido, no con fuego, sino con un susurro, con ternura, con cercanía. Tal vez es momento de afinar el oído del alma, de aprender a percibir a Dios en lo sutil, en lo profundo, en lo invisible. Porque cuando aprendes a escuchar su voz en el silencio, jamás volverás a temerle al silencio. Como el enemigo usa el silencio para sembrar mentiras. Parábola del sembrador. El silencio de Dios no es un campo vacío, es tierra fértil. Y como toda tierra fértil, está abierta a semillas, las correctas y las incorrectas. Una de las verdades espirituales más ignoradas es que el enemigo de nuestras almas trabaja en medio del silencio. Sí, el diablo no siempre ataca con gritos, ataques visibles o grandes tormentas. Muchas veces, ataca con susurros, con pensamientos sembrados en la mente justo cuando más frágiles nos sentimos. Especialmente cuando creemos que Dios ha guardado silencio. Cuando el cielo parece cerrado, cuando oramos y no vemos fruto, cuando sentimos que Dios no responde, ahí, en ese espacio vulnerable, el enemigo siembra su semilla más destructiva, la mentira. Mentiras como, Dios se ha olvidado de ti. Él escucha a otros, pero no a ti. Tu fe es inútil. No eres digno de una respuesta. Si Dios realmente te amara, ya habría hecho algo. Estas mentiras no llegan en medio de la adoración. No, llegan en la oscuridad de la espera, en la noche del alma, en el susurro del silencio. Y si no estamos atentos, esas mentiras comienzan a echar raíces. Jesús mismo nos enseñó sobre esta dinámica espiritual en la parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 9, 18, 23. En esa parábola, la semilla, la palabra de Dios, cae en distintos tipos de terreno. Algunos producen fruto, pero otros no. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y robó la semilla, o porque las preocupaciones del mundo y las mentiras ahogaron la verdad. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13, 19. ¿Te das cuenta? A veces escuchamos una palabra poderosa de parte de Dios. Creemos. Pero cuando el cumplimiento no llega rápido y el silencio se alarga, el enemigo se acerca. No con armas, no con gritos, sino con dudas disfrazadas de lógica. Y así, roba lo que Dios sembró. Ese es el peligro del silencio mal interpretado, que se convierta en terreno fértil para mentiras destructivas. El enemigo sabe que si logra debilitar tu fe en medio del silencio, puede robarte la cosecha antes de que brote. Por eso, este momento es crucial. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de rendirse al susurro de la mentira. Es tiempo de guardar el corazón, de cuidar la tierra espiritual de tu alma, de declarar, incluso sin sentir nada, Dios sigue siendo fiel. Aunque no lo vea, aunque no lo oiga, Él está obrando. Recuerda esto, el silencio de Dios no cancela sus promesas. Y la demora no invalida su fidelidad. Cuando el enemigo venga a sembrar dudas, tú responde con verdad. Cuando diga Dios se olvidó de ti, tú responde, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Cuando diga tu oración no sirve, tú afirma, clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Cuando susurre esto no cambiará nunca, tú profetiza. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 31.
La palabra es tu espada, y tu corazón es tierra sagrada. No permitas que el enemigo siembre en ella mientras esperas la voz de Dios. La impaciencia humana frente al tiempo divino, el ejemplo de Abraham y la promesa tardía. Hay una herida silenciosa que muchos cargan pero pocos saben nombrar, la herida de la espera. Es esa sensación persistente de que algo bueno debió haber llegado ya, pero no llegó. Es el corazón que se cansa de confiar, la fe que empieza a apagarse gota a gota. Porque el tiempo pasa y las promesas no se cumplen. Porque lo que soñamos no se materializa. Porque Dios parece lento o ausente. La impaciencia es humana. Está en nuestra naturaleza. Queremos respuestas rápidas. Soluciones inmediatas. Resultados visibles. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a hacer lo que todo ser humano hace cuando no entiende el tiempo de Dios, tomamos el control. Y aquí es donde la espera se convierte en herida. No tanto por el tiempo que pasa, sino por lo que hacemos con ese tiempo. Permíteme llevarte a una historia antigua. Una que conoces bien. La historia de Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió un hijo. No uno cualquiera, sino un heredero de naciones. Pero los años pasaban, y nada. Las canas aumentaban. El cuerpo envejecía. Sara no quedaba embarazada. Y lo que era una promesa divina, comenzó a parecer una burla cruel. ¿Y qué hicieron? Lo que tú y yo también haríamos, intentaron ayudar a Dios. Tomaron una solución práctica. Sara ofreció a su sierva Agar, y Abraham accedió. Y nació Ismael. Pero Ismael no era la promesa. Era el producto de la impaciencia. Y hasta hoy, generaciones después, las consecuencias de esa decisión siguen resonando. El punto aquí no es juzgar a Abraham. Al contrario, es mirarnos en su espejo. Porque todos hemos tenido un Ismael en la vida. Todos hemos hecho elecciones fuera del tiempo de Dios porque su silencio nos desesperó. Pero escucha esto, la promesa no estaba cancelada, solo estaba en pausa divina. Años después, cuando parecía humanamente imposible, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el fruto del tiempo perfecto de Dios. Porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Esperar duele. Lo sé. No verlo claro, no sentir a Dios, no tener respuestas. Pero hay algo que debemos aprender, Dios no trabaja con nuestro reloj, trabaja con eternidad. Tú miras días. Él mira generaciones. Tú ves un momento. Él ve tu historia completa. La herida de la espera puede cerrarse si aprendes a entregarle el control a aquel que nunca se retrasa. Porque cuando Dios calla, no significa que no está obrando. Muchas veces, está preparando el escenario, abriendo puertas invisibles, moldeando tu carácter para que, cuando llegue la promesa, no te destruya, sino que te edifique. Isaac no vino cuando Abraham lo quiso, vino cuando Dios lo ordenó. Y tu respuesta también llegará, tal vez no como tú la esperas, pero sí como tu alma la necesita. Por eso, hoy quiero invitarte a no rendirte en la espera, a no fabricar tu propio Ismael, a no renunciar a tu Isaac, porque si aprendes a confiar en el tiempo de Dios, descubrirás que su silencio no es demora, es precisión divina. Cuando nuestra idea de Dios no se cumple, el dolor de los discípulos tras la muerte de Jesús. A veces, el problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que esperábamos que hablara de otra manera. Muchas de nuestras frustraciones espirituales no nacen del rechazo de Dios, sino de nuestras expectativas equivocadas sobre quién es Él y cómo debería actuar. Esperamos que actúe rápido. Esperamos que nos proteja de todo dolor. Esperamos que nos bendiga de acuerdo a nuestros planes. Esperamos que nunca nos permita sufrir pérdidas o atravesar noches oscuras. Pero, ¿y si Dios nunca prometió cumplir nuestras expectativas, sino transformarnos a través de ellas? Uno de los momentos más reveladores de este conflicto interior lo encontramos en el dolor de los discípulos tras la muerte de Jesús. Ellos lo habían seguido con todo su corazón. Habían dejado sus redes, sus familias, sus antiguas vidas. Lo vieron sanar, multiplicar panes, calmar tormentas. Estaban convencidos, Él era el Mesías, el Salvador, el que vendría a restaurar Israel. Tenían una imagen mental muy clara, Jesús vencería a Roma, instauraría un reino visible, y ellos reinarían con Él. Todo tenía sentido. Hasta que Jesús murió, clavado en una cruz, humillado, silenciado. ¿Te imaginas ese momento? ¿El colapso interno que vivieron? Todo lo que creían se derrumbó en un instante. Por eso los discípulos se dispersaron. Pedro volvió a pescar. Tomás dudó. Los de Emaús se alejaron tristes, diciendo, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24, 21. Esperábamos.
Esa frase encierra la herida de las expectativas no cumplidas. ¿Cuántas veces has dicho lo mismo tú? Yo esperaba que Dios me sanara, que me respondiera, que me protegiera, que salvara a mi familia, que no me dejara pasar por esto. Cuando tus expectativas de Dios no se cumplen, tu fe puede entrar en crisis. Porque te habías enamorado de una idea de Dios, no de Dios mismo. Pero ¿sabes qué hizo Jesús con los de Emaús? No los reprendió. No los dejó en su confusión. Caminó con ellos. Les explicó las Escrituras. Les abrió los ojos. Y, al partir el pan, lo reconocieron. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24, 32. ¿Ves? Cuando nuestra imagen de Dios se rompe, no es el final, es el comienzo de una revelación más pura, más profunda, más real. Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre cumple su propósito. Y a veces, necesitamos que nuestras expectativas se rompan para que nuestra fe se reconstruya sobre la verdad. No sobre lo que pensábamos, sino sobre quién Él realmente es. Como nuestra imagen de nosotros mismos afecta nuestra percepción de Dios, Moisés y su inseguridad. Muchas veces, no es Dios quien está en silencio. Es nuestra inseguridad interior la que impide escucharlo. Cuando tu identidad está confundida, cada silencio de Dios se convierte en un juicio, no en una pausa. Cada oración sin respuesta se siente como rechazo personal. Cada espera prolongada se interpreta como yo no valgo suficiente para que Dios me responda. Y así, sin darnos cuenta, proyectamos nuestra baja autoestima sobre el rostro de Dios. Creemos que Él nos mira como nosotros nos miramos. Por eso es tan vital entender que la percepción de Dios muchas veces está distorsionada por la percepción que tenemos de nosotros mismos. Permíteme contarte sobre Moisés. Cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, Éxodo 3, no lo llama por sus capacidades, sino por su propósito eterno. Dios había visto la aflicción de su pueblo y había decidido libertarlos. Pero necesitaba a alguien dispuesto. ¿Y qué respondió Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Éxodo 3, 11. Ahí está la herida, una identidad quebrada. Moisés no dudaba de lo que Dios podía hacer, dudaba de que Dios quisiera usarlo a él. Y después, siguió diciendo, no soy elocuente, soy torpe de boca. Por favor, envía a otro. ¿Te identificas? Cuando cargas con inseguridad, fracaso pasado, rechazo o traumas, es fácil creer que Dios no quiere hablarte, usarte o responderte. No porque no lo haga, sino porque tú no te crees digno de recibirlo. Y eso distorsiona todo. Porque si no sabes quién eres, no sabrás quién es Él para ti. Pero Dios, en su paciencia, no se rindió con Moisés. Le respondió con firmeza. Yo estaré contigo, Éxodo 3, 12. En otras palabras, no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Dios no necesita que te sientas perfecto. Solo necesita que estés dispuesto a creer que tu identidad no está basada en tu historia, sino en su llamado. Y mientras más clara sea tu identidad en Él, menos te afectará el silencio. Porque sabrás que no se trata de aprobación, se trata de relación. Eres hijo. Eres amado. Eres parte del plan eterno de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que no eres suficiente, que no mereces respuesta, que Dios te ha dejado fuera. Pero Dios dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22. Y eso fue antes de que Jesús hiciera algún milagro. Lo que significa que tu identidad no está basada en tu rendimiento, sino en tu relación. Así que cuando llegue el silencio, no permitas que tu identidad tiemble. No pienses, Dios no me habla porque no soy digno. Piensa, Dios me ama tanto, que incluso en su silencio, sigue formando mi corazón. Pensar que Dios guarda silencio como castigo, Job y sus amigos, un error común. Hay un pensamiento silencioso pero persistente que, si no se confronta, envenena el alma. Dios no me responde porque me está castigando. ¿Te ha cruzado alguna vez por la mente? Ese sentimiento de culpa disfrazado de lógica espiritual, cegaramente hice algo mal, por eso Dios se alejó. Es una de las mentiras más antiguas y más eficaces del enemigo. Y, sin embargo, es tan común, que incluso los amigos de Job, un hombre justo, cayeron en ella. Job lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes, su posición. Y ante su clamor, ante su dolor, Dios parecía guardar silencio. ¿Y qué dijeron sus amigos? Debes haber pecado. Dios no castiga sin razón. Arrepiéntete y Él te escuchará. Job se convirtió en el blanco de una teología incorrecta del sufrimiento. Sus amigos no podían concebir la idea de un hombre justo sufriendo sin haber hecho algo mal.
Entonces, para proteger su idea de un Dios justo y predecible, culparon a Job. Pero Dios, al final del libro, no solo respondió a Job, reprendió a sus amigos. No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42, 7. ¿Ves? El sufrimiento no siempre es señal de culpa. El silencio de Dios no es un castigo, ni una ausencia automática de su amor. A veces, es parte de un proceso más profundo, un escenario que Dios permite para revelar algo eterno. Recordemos lo que Jesús dijo cuando le preguntaron sobre el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2, 3. Hay momentos en que el sufrimiento no es una consecuencia, sino una plataforma, una antesala para la gloria de Dios. No es que tu dolor no tenga sentido. Es que quizás aún no lo comprendes completamente. Y si has creído que Dios se alejó por culpa tuya, si llevas esa carga secreta, hoy te la quiero quitar. El amor de Dios no se basa en tus errores ni en tus logros. Y su silencio no siempre es un juicio, a veces es la preparación para una revelación más profunda. En vez de preguntarte qué hice mal, tal vez deberías preguntarte, Señor, ¿qué estás formando en mí a través de esto? Como nuestras voces internas ahogan la voz de Dios, ejercicio de introspección y oración. Dios no siempre habla con estruendo. A veces, susurra. Y para escuchar un susurro, necesita silencio dentro. El profeta Elías lo descubrió en su momento de mayor crisis. Después de vencer a los profetas de Baal, se escondió en una cueva, agotado, deprimido, queriendo morir. Y allí, buscó a Dios. Y Dios se le manifestó, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un Reyes 19, 12. Ahí estaba Dios. En el susurro. La pregunta es, ¿cómo vas a oír ese susurro, si tu mente no para de gritarte cosas? Nuestra mente está llena de voces internas. La voz del miedo, la voz de la culpa, la voz del pasado, la voz de la comparación, la voz del no soy suficiente, la voz de la ansiedad y el y sí. Y cuando esas voces no se callan, la voz de Dios se ahoga. No porque Él no esté hablando, sino porque tú estás sobrecargado de ruido. Vivimos en una época de ruido constante. Pantallas, notificaciones, opiniones, juicios, expectativas, autoexigencia. Y todo eso, si no lo traemos a los pies de Cristo, se convierte en un muro entre tu alma y el susurro de Dios. Por eso, hoy te invito a hacer algo diferente. A practicar el silencio. No el silencio de frustración, sino el silencio sagrado de la rendición. Cierra los ojos. Respira. Y haz esta oración simple. Señor, aquí estoy. No vengo a exigirte respuestas. Solo quiero hacer espacio para oírte. Ayúdame a callar el ruido de mi alma, para poder oír tu corazón. Cuando Jesús iba a lugares solitarios a orar, no era porque necesitara escapar. Era porque sabía que el Padre habla mejor en lo íntimo. Si tú deseas escuchar a Dios, necesitas hacerle espacio. Y ese espacio no solo es físico. Es mental. Es emocional. Es espiritual. Te dejo un ejercicio breve que puedes repetir cada día. Silencio exterior, apaga todo. Celular, música, televisión. Busca 10 minutos de soledad. Respiración consciente, respira lento. Siente tu cuerpo. Enfócate en tu aliento. Palabra ancla, repite en tu interior una frase como habla, Señor, que tu siervo escucha. No luches contra los pensamientos, obsérvalos pasar. No te apegues. Vuelve a la frase. Escucha, no esperes una voz audible. Solo abre tu interior. Deja que su paz entre. Esto no es misticismo. Es disciplina espiritual. Es aprender a disminuir el volumen de tu mundo interior para amplificar el susurro del cielo. Dios no ha dejado de hablarte. Tal vez solo está esperando que tú te calles para poder hablar. La voz de Dios a veces es el proceso, no la palabra. Ejemplo, Jesús cayó ante Pilato. Quizás has estado esperando un signo sobrenatural, una señal clara, una voz retumbante, algo que rompa el silencio y rompa tu duda de una sola vez. Pero mientras esperas, puede que estés perdiendo una conversación que Dios ya está sosteniendo contigo, solo que en un lenguaje diferente. No siempre escuchamos a Dios en palabras. Él también habla en procesos, en silencios que enseñan, en tiempos que moldean, en esperas que purifican lo que no se puede ver desde afuera. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso de esto. Frente a Pilato, mientras las multitudes exigían justicia, Jesús no alzó la voz. Permanece en silencio. No responde las preguntas que podrían destruirlo.
Calla ante la acusación. Calla ante la amenaza. ¿Por qué? Porque ese silencio no era ausencia. Era revelación. Era señalar que su reino no era de este mundo. Era testimonio. Fue el proceso mismo, el silencio en medio del juicio. Fue una voz más poderosa que cualquier palabra. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, su silencio subraya esa verdad. A veces, lo que Dios quiere decirte no lo dice con voz. Lo dice con ser silencio, con ser presencia, con ser firmeza ante lo injusto. Jesús no necesitaba gritar. Su silencio lo proclamó. Su dignidad silenciosa expuso mentiras visibles. Quizás en tu vida, Dios está modelando un silencio que habla. Un silencio que enseña. Que no todo debe solucionarse con palabras. Que no toda sombra requiere defensa inmediata. Que a veces, callar ante lo que te hiere es un acto de fe. Dios habla también en el proceso interno. En la transformación de tu carácter, en la sanidad que no se ve, en la fidelidad que no se manifiesta todavía, pero que se cultiva en tu corazón. Tal vez Él te está diciendo, no necesito convencerte ahora. Estoy formándote. No siempre encontrarás a Dios en un gran discurso. A veces lo encontrarás en la calma que sobrevive después de la tormenta. En las manos que se abren sin exigir nada. En la noche en que tu fe no colapsa aunque no veas el amanecer. ¿Y si su silencio no es obstáculo sino mensaje? ¿Qué si su proceder en tu vida es voz en lugar de palabra? ¿Qué si lo que Él quiere enseñarte ahora es estar en su presencia sin necesidad de señales externas? Ese es el tipo de voz que nunca pasa. La voz de un proceso interior, hondo, paciente, firme. La espera como entrenamiento para lo eterno. Historia de José en prisión. En el plan de Dios, el silencio no es vacío. Es espacio sagrado de preparación. Para mostrarte esto, no hay historia más potente que la de José en prisión, vendida por sus hermanos, traicionada su confianza, rechazado injustamente. José conoció el silencio sin culpa, el dolor sin justicia, la soledad sin consuelo visible. Fue arrojado a una prisión sin esperanza visible, sin una palabra de excusa, sin una promesa cumplida. Años, silencios, humillaciones. Pero en ese silencio, Dios estaba obrando. Mientras estaba tras barrotes, interpretaba sueños del copero y del panadero. Y luego, interpretó el sueño del faraón. Y lo que era prisión, se convirtió en palacio. Su silencio no fue derrota, fue preparación. Esos años le enseñaron paciencia sostenida sin respuestas, humildad cultivada sin apariciones públicas, integridad preservada sin reconocimiento externo, sabiduría nacida del sufrimiento. Dios estaba construyendo algo que solo podría desplegarse cuando Él estuviera en la posición correcta, como gobernador de una nación. Y cuando llegó su momento, no fue solo para liberar a Egipto, sino para salvar a su propia familia. Dios había orquestado una provisión global a través de aquel hombre que supo esperar en silencio. ¿Te ves reflejado en José? A veces pensamos, si Dios hablase, lo haría ahora. Pero Él no trabaja con nuestro reloj. Él te está entrenando para algo eterno. Y el silencio es su gimnasio espiritual. No es la falta de su voz lo que debilita, es el abandono de su obediencia durante la espera. Muchos abandonan en el proceso. Muchos renuncian cuando la recompensa tarda. Otros construyen soluciones propias, como Agar en la historia de Abraham. Pero José permaneció fiel. Y Dios lo levantó. Su silencio duró, pero su destino llegó. Si Dios está callado contigo, no significa que no te ama. Significa que te está preparando para más grande. No para tu comodidad, sino para su propósito. Quizá Él sabe que si recibes el favor ahora, sin preparación, caerás después. Quizá sabe que ante la abundancia temprana, puede nacer la soberbia. Tiene que darte forma primero. Y el silencio es la herramienta que usa para hacerlo. En ese espacio, se revelan tu fe, sin aplausos. Tu integridad, sin público. Tu dependencia, sin provisión evidente. Tu identidad, sin aprobación externa. Ahí, Dios está contigo, moldeándote, entrenándote, cultivando la semilla de lo eterno. El silencio no es derrota, es academia divina, es terreno donde Dios perfecciona su obra. Y si puedes aprender a esperar con Él, cuando llegue tu tiempo, serás más de lo que pensaste. Más corazón, más sabiduría, más fortaleza. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento divino. Promesas bíblicas para tiempos de silencio. Isaías 41, 10, Salmo 46, 10. Cuando todo guarda silencio y el alma parece naufragar, ¿a qué aferrarse? ¿Qué puede sostenernos cuando Dios parece callar?
cuando la voz del cielo se desvanece entre los ecos del dolor. A lo largo de los siglos, en medio de batallas, exilios, prisiones y lágrimas, hubo una constante que sostuvo a los hombres y mujeres de Dios, sus promesas. Las promesas de Dios son como anclas en medio del mar de la incertidumbre. Son como luz débil en una cueva, suficiente para dar un paso más. Son puentes invisibles que sostienen el alma mientras el suelo se hunde. Y aunque a veces no oímos nada, las promesas ya fueron habladas. Escucha esta palabra eterna que no ha caducado. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. ¿Qué más necesitamos cuando todo parece derrumbarse? Dios dice, yo estoy contigo. No dice quizás. No dice depende. Dice siempre. Es una promesa para el que no siente, para el que duda, para el que espera. Y luego, otra joya escondida en medio del estruendo. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Cuando queremos hacer, correr, resolver, exigir respuestas, Dios dice, quédate quieto, deja de intentar entenderlo todo. Conóceme, más allá de las palabras. Las promesas son como susurros que sobreviven a la tormenta. Aunque no escuches su voz ahora, puedes escuchar lo que Él ya dijo. Y su palabra sigue viva, sigue cumpliéndose, sigue sosteniendo. Imagínate por un momento un árbol enorme, un roble. Su fuerza no está en lo que muestra arriba. Está en lo invisible, sus raíces. Las promesas de Dios son esas raíces. Tal vez no te hacen sentir euforia, pero te sostienen, te anclan, te conectan con lo eterno. Si hoy estás en silencio, te invito a memorizar promesas, no para obtener respuestas, sino para obtener firmeza. Cuando sientas miedo, Isaías 41, 10. Cuando no sepas qué hacer, Proverbios 3, 5, 6. Cuando te falte fuerza, Isaías 40, 29, 31. Cuando sientas que nadie te ve, Salmo 139, 1, 12. Llena tu alma de verdades, aunque tu emoción aún no las crea. Porque el alma se alimenta primero con fe y después con comprensión. Hoy te digo esto, la palabra de Dios es más fiel que tu percepción. No necesitas oír algo nuevo para confiar. Solo necesitas recordar lo que Él ya dijo. Aprender a confiar en lo que no se ve. 2 Corintios 5, 7. Hay un lenguaje que solo los hijos de Dios aprenden a hablar. Un idioma que no suena con palabras, ni se aprende con libros. Se forma en el corazón, se construye en la prueba, se activa en el silencio. Ese idioma es la confianza. Cuando Dios calla, no está diciendo abandono. Está diciendo, confía, aunque no entiendas. Camina, aunque no veas. Permanece, aunque todo duela. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza en una frase que hoy puede ser tu bandera. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Este versículo no es una sugerencia. Es una revelación. La vida del creyente no se guía por lo que ve, ni por lo que siente, ni por lo que otros le dicen. Se guía por lo que sabe en su espíritu. Y aquí está la clave. La fe verdadera no es sentir que todo está bien, es caminar cuando todo parece mal. La confianza no es pasiva. Es un acto de valentía invisible. Es abrir los ojos en la oscuridad y decir, Dios está aquí, aunque no lo vea. Es como caminar sobre un lago congelado, sabiendo que bajo el hielo está el agua, pero creyendo que el hielo sostendrá. Dios honra ese tipo de confianza. Cuando un alma camina por fe, el cielo se inclina para verla. Tal como cuando Jesús vio a la viuda dar sus 2 monedas. No era la cantidad, era la confianza. En el silencio de Dios, Él está escuchando el lenguaje de tu fe. No tus gritos. No tus quejas. Tu permanencia. Tu perseverancia. Tu fidelidad sin garantías. Esa es la adoración más pura. A veces Dios no responde porque está más interesado en formar tu fe que en calmar tu ansiedad. Está levantando algo eterno en ti. Y la fe, como el músculo, solo crece cuando resiste peso. Si hoy sientes que no puedes más, descansa en lugar de rendirte. Recuerda que la fe no siempre es euforia. A veces es simplemente respirar profundo y decir amén. Y si no puedes caminar, párate firme. Y si no puedes pararte, arrodíllate en confianza. Y si no puedes orar, solo quédate con Él. Porque el lenguaje que más toca el corazón de Dios no es la elocuencia de nuestras palabras, sino la pureza de nuestra confianza. Cómo cultivar la quietud para oír a Dios. Técnicas de oración contemplativa. Querido amigo, querida amiga. En este camino donde el silencio de Dios parece abrumar, te invito a una práctica esencial, aprender a escuchar con el alma.
No solo con los oídos físicos, ni con la mente atiborrada de preguntas y dudas, sino con el espacio profundo de tu ser, ese rincón donde habita la paz y la verdad. Escuchar a Dios no es siempre recibir palabras audibles o señales claras. Muchas veces es abrir un lugar en tu corazón para que su presencia se revele en el silencio. Es cultivar la quietud en medio de la tormenta. Es aprender a habitar la pausa, ese espacio donde Dios susurra más allá del ruido. Imagina un lago en calma. Las aguas tranquilas reflejan el cielo y las estrellas. Pero si tiras una piedra, las olas lo distorsionan todo. Así sucede en nosotros, la mente agitada, las emociones turbulentas, el estrés del día a día hacen que la voz de Dios se pierda, se diluya en el ruido interior. La primera disciplina es, entonces, hacer silencio para poder escuchar. ¿Cómo cultivamos esa quietud? Te invito a probar algunas prácticas de oración contemplativa, que son sencillas pero poderosas. Respira con intención, cierra los ojos, respira profundo y despacio. Siente cómo el aire entra y sale, como un oleaje que calma la orilla del alma. Escucha sin juzgar, no busques respuestas inmediatas ni resultados. Simplemente permanece abierto a la presencia que te rodea. Medita en un versículo, elige un pasaje breve, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Repite en tu mente con calma. Permanece en silencio, no es necesario hablar. En el silencio profundo, Dios puede tocar lugares en ti que las palabras no alcanzan. Escribe lo que sientas, al terminar, toma un momento para anotar impresiones, emociones o pensamientos. Esto ayuda a clarificar el mensaje del alma. Estas prácticas no son un escape de la realidad, sino una puerta hacia la realidad verdadera, la presencia inquebrantable de Dios. No se trata de hacer mucho, sino de hacer un espacio sagrado dentro de ti. Jesús mismo nos enseñó este camino en su vida terrenal. Muchas veces se apartaba de la multitud, se sentaba solo, hablaba con el Padre. Este silencio contemplativo es el lugar donde podemos encontrar no solo respuestas, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Te invito ahora a hacer una pausa conmigo. Respira hondo, siente el aire. ¿Puedes permitirte este momento de quietud? No necesitas nada más que este instante. Rendirse no es derrota, es descanso. Ejemplo de Jesús en Getsemaní. Ahora, querido amigo, entramos en un paso aún más profundo. La práctica del abandono. En nuestra cultura, rendirse a menudo se interpreta como fracaso. Pero en el reino de Dios, rendirse es entregar las cargas y encontrar descanso verdadero. No es una derrota, sino un acto de fe y humildad. Mira el ejemplo más poderoso que tenemos. Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí, en la noche oscura, con el sudor convertido en gotas de sangre, Él pronunció palabras que nos enseñan lo que significa realmente abandonar el control. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Jesús no niega el dolor, ni evade el miedo. Lo enfrenta de frente, con honestidad. Pero, al mismo tiempo, se rinde a la voluntad del Padre, confiando en que Él tiene un plan mayor. Este es el misterio del abandono espiritual. Aceptar la realidad sin renunciar a la esperanza. ¿Qué significa para ti practicar este abandono en el silencio de Dios? Soltar el control, reconocer que no tienes todas las respuestas, que no puedes forzar a Dios a hablar en tu tiempo. Dejar ir la ansiedad. Cuando dejas de luchar contra el silencio, liberas espacio para que Dios actúe. Confiar en el proceso, como la semilla que debe permanecer enterrada antes de brotar, tú también estás siendo preparado. Orar con sinceridad, no escondas tu miedo o tu rabia, preséntalos a Dios como Jesús lo hizo. Descansar en su presencia, aún en la incertidumbre, Dios es refugio y fuerza. Salmo 46, 1. Practicar el abandono no es fácil. Es un arte espiritual que se aprende con paciencia. Por eso te animo a que cada día dediques un momento para decir con el corazón: Señor, no entiendo, no sé cuándo ni cómo, pero confío en ti. Esto no es resignación, sino la semilla de la verdadera libertad. Esperar trabajando en el corazón. Parábola de las 10 vírgenes. Querido hermano, querida hermana, la espera en el silencio de Dios es una de las pruebas más duras que el alma puede atravesar. Pero hoy quiero invitarte a ver la espera desde otra perspectiva. No es un tiempo muerto, sino un tiempo activo. No es simplemente aguantar o sufrir en silencio, sino una disciplina, una escuela para el corazón. Piensa en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. 5 sabias y 5 insensatas. Todas esperaban la llegada del novio,
pero solo las habías estaban preparadas con sus lámparas encendidas y sus reservas de aceite. Este relato nos muestra que la espera no es pasividad, sino vigilancia y preparación. Esperar con lámpara encendida significa mantener la fe viva, no dejar que el desánimo apague la luz interior. Trabajar en nuestra interioridad, cultivando paciencia, esperanza y amor. Estar atentos a la voz de Dios, aunque sea un susurro, aunque no haya señales evidentes. Fortalecer la comunidad, apoyarnos en hermanos y hermanas que caminan con nosotros. Esperar activamente es cuidar el corazón para que no se endurezca o se llene de resentimiento. Es reconocer que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero que Él está obrando aunque no lo veamos. Mientras esperas, pregúntate, ¿cómo estoy preparando mi alma? ¿Estoy alimentando la esperanza o dejando que la desesperanza me venza? ¿Estoy cerca de Dios o me estoy alejando? El aceite de las vírgenes avías es una metáfora de la fe encendida, la oración constante, la meditación en la palabra, la entrega diaria. Si haces esto, la espera se convierte en un tiempo de crecimiento, no de estancamiento. Te animo a mirar tu espera como un llamado divino a madurar, a fortalecer tu alma. No desperdicies este momento. Es un regalo disfrazado. ¿Cómo separar fe de sentimientos pasajeros? Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Ahora, hermano, hermana, avanzamos a otro paso crucial. Caminar por fe, no por emoción. Es natural que en el silencio de Dios las emociones fluctúen, la tristeza, la duda, la confusión, la esperanza que a veces brilla y otra se apaga. Pero la fe no puede depender de estas olas cambiantes. Si caminamos por emociones, seremos como barcos sin timón, arrastrados por la tormenta. El apóstol Pablo nos recuerda. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe genuina se basa en la palabra viva de Dios, no en los sentimientos momentáneos. No esperes sentir paz para creer, cree para sentir paz. Separar fe de emoción es aprender a ser constante y firme aunque tu corazón titubee. Como un árbol que resiste el viento porque sus raíces son profundas, así debe ser tu fe, arraigada en la verdad, no en la experiencia pasajera. Recuerda que las emociones son pasajeros visitantes, no dueños de tu alma. Pueden ser bellas o tormentosas, pero no pueden definir tu identidad ni tu confianza en Dios. ¿Cómo lograr este caminar firme? Lee y medita la palabra diariamente, para que tu fe se alimente de su verdad. Ora pidiendo fortaleza para sostener la fe, no solo para calmar emociones. Recuerda testimonios de otros que han caminado en fe, incluso en silencio. Sé paciente contigo mismo cuando las emociones flaqueen, pero no te rindas. Rodéate de comunidad que te recuerde la verdad y te sostenga en oración. La fe es una luz que brilla no porque el camino sea fácil, sino porque Dios es fiel. Cuando aprendes a caminar por fe y no por emoción, encuentras un ancla segura para el alma. El silencio no es rechazo. Parábola del Hijo Pródigo. Amado hermano, amada hermana. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, es fácil que nuestro corazón se llene de heridas, de dudas y, sobre todo, de ofensas. Nos sentimos rechazados, abandonados, como si Dios nos diera la espalda. Pero permíteme recordarte algo fundamental. El silencio de Dios no es un rechazo hacia ti. Es, más bien, un espacio sagrado donde Él obra en ti, aunque tú no lo veas. Es un tiempo de purificación, de maduración. No es la ausencia de amor, sino una manifestación diferente de ese amor. Piensa en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. El hijo se aleja, se pierde, sufre las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando decide regresar, encuentra un padre que lo espera, que corre a su encuentro con los brazos abiertos. Este Padre amoroso no juzga ni retira su amor. Él siempre estuvo allí, incluso cuando el Hijo sintió soledad y rechazo. Así también, Dios está contigo, aunque el silencio te haga sentir lo contrario. Tu corazón ofendido es un lugar donde el enemigo quiere sembrar desconfianza y desesperanza. Pero Dios quiere sanarlo, restaurarlo, para que puedas amar sin miedo y confiar sin reservas. ¿Qué implica sanar el corazón ofendido? Reconocer el dolor sin esconderlo. No se trata de negar la herida, sino de traerla a la luz. Entregar a Dios las heridas, confiando en que Él las transformará en enseñanza y fortaleza. Practicar el perdón, no como un acto de debilidad, sino como liberación. Abrir el corazón a la esperanza de reconciliación, empezando contigo mismo y extendiéndola a los demás. Recuerda que sanar no es olvidar, sino liberarte del peso que te impide avanzar. Dios no quiere que cargues ese lastre. Te invito ahora a hacer una oración profunda y sincera, donde entregues cada herida,
cada ofensa, y permitas que Dios la toque con su amor sanador. Como el silencio de Dios puede guiarnos a reconciliación. Historia de Jacob y Esaú. Querido amigo, querida amiga. El silencio de Dios no solo transforma nuestro interior, sino que también tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones. A veces, ese silencio es un llamado a sanar vínculos rotos, a buscar reconciliación donde hay heridas. Considera la historia de Jacob y Esaú, Génesis 32-33. Después de años de separación, de miedo y de resentimientos, Jacob teme encontrarse con su hermano Esaú. Teme que el pasado defina su futuro, teme el rechazo y la venganza. Pero algo en el corazón de Jacob ha cambiado durante su tiempo de espera y lucha con Dios. Cuando finalmente se encuentran, sucede algo maravilloso. No hay confrontación, sino un abrazo de perdón y reconciliación. Este encuentro nos muestra que el silencio, el tiempo de espera y la transformación interior pueden preparar el camino para la restauración de relaciones que parecían imposibles. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro interior durante los tiempos de silencio, somos capaces de acercarnos a otros con humildad, paciencia y amor. ¿Qué nos enseña esta historia para nuestras relaciones hoy? Que el miedo al rechazo puede ser superado por la confianza en el amor restaurador de Dios. Que la reconciliación comienza con un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Que el silencio de Dios puede ser un espacio para preparar ese encuentro sanador. Que el resultado es una paz profunda que trasciende los conflictos pasados. Te invito a reflexionar. ¿Hay relaciones en tu vida que necesitan sanación? ¿Estás dispuesto a dar pasos hacia la reconciliación, confiando en que Dios guía cada proceso? En este momento, abre tu corazón a la posibilidad de restaurar lo que parecía perdido. Deja que el amor de Dios sea el puente que une lo que el dolor separó. Cuando entendemos que Él está en la barca aunque duerma. Marcos 4, 35-41. Querido hermano, querida hermana. En los momentos más oscuros, cuando la tormenta ruge con fuerza, cuando parece que todo se desmorona, el corazón se llena de miedo, incertidumbre y ansiedad. Es natural sentir que la barca de nuestra vida está a punto de hundirse. Pero hoy quiero recordarte una verdad profunda y liberadora. Dios está en la barca contigo, aunque parezca que está dormido. Piensa en la historia de Marcos 4, 35-41. Jesús y sus discípulos enfrentan una tormenta feroz en el mar. Los discípulos, llenos de miedo, despiertan a Jesús clamando por ayuda. Jesús, calmadamente, reprende al viento y al mar, y la tormenta cesa. La pregunta que Jesús les hace después de calmar la tormenta resuena aún hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Hermano, hermana, la tormenta puede ser real y el miedo puede azotar con fuerza. Pero la fe es la ancla que mantiene el alma firme. Cuando entiendes que Dios está contigo, incluso en silencio, incluso cuando parece que duerme, tu corazón puede encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. ¿Cómo cultivar esta paz interior? Reconociendo que la tormenta es temporal, que no define tu destino. Recordando que Jesús no abandonó a sus discípulos, ni te abandonará a ti. Entrenando tu mente a la calma mediante la oración y la meditación en la palabra. Entregando tu miedo y ansiedad en manos de Dios cada día. Pregúntate ahora, ¿dónde estás poniendo tu confianza cuando las olas golpean fuerte? ¿En tu propia fuerza o en la presencia segura de Dios? Permite que la imagen de Jesús en la barca sea un faro para tu alma. No estás solo en la tormenta. Él está contigo, velando por ti, listo para calmar cada tempestad. El fruto de la fidelidad en medio del no saber. Hebreos 12, 1-3. Amado amigo, amada amiga. La vida nos confronta con tiempos de dolor, incertidumbre y silencio que parecen interminables. En esos momentos, la tentación de rendirse es fuerte, el cansancio nos quiere vencer. Pero la Escritura nos llama a otra cosa. A perseverar, a correr la carrera con paciencia, manteniendo la mirada en Jesús. Hebreos 12, 1-3 nos anima con estas palabras. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La perseverancia en el silencio, en el dolor, no es signo de debilidad, sino de una fe profunda que confía más allá del entendimiento. Es en ese no saber, en ese misterio, donde se forja el carácter y la esperanza. ¿Cómo cultivar la perseverancia? Recordando que Jesús mismo sufrió y fue tentado, pero permaneció fiel. Apoyándote en la comunidad de fe que te sostiene y anima. Alimentando tu alma con la palabra y la oración constante. Viendo cada dificultad como un entrenamiento para tu espíritu. Reflexiona.
¿Estás dispuesto a seguir adelante aunque no entiendas el propósito ahora? ¿Puedes confiar que cada paso, aunque incierto, es guiado por la mano amorosa de Dios? No estás solo en esta carrera. Dios corre contigo, te fortalece y te impulsa hacia la meta que Él tiene para ti. La fidelidad en medio del silencio dará fruto en su tiempo. Nuestra identidad no cambia con el silencio. Efesios 1, somos escogidos, aceptos, redimidos. Querido hermano, querida hermana, en los momentos de silencio divino, tu alma puede sentirse confundida, dudosa, incluso rota. Pero escucha con atención, tu identidad no cambia con el silencio, con el dolor, con la espera. Efesios 1 nos recuerda que somos escogidos, aceptados y redimidos por el amor eterno de Dios. No importa la tormenta, ni la oscuridad, ni el aparente abandono. Tu valor es inmenso, porque fuiste creado a imagen de Dios y llamado por su nombre. Imagina un diamante, oculto bajo tierra, aún cubierto de polvo. Su valor no disminuye por la tierra que lo cubre, sino que brilla con un fuego interno, esperando ser descubierto. Así es tu identidad, inquebrantable, preciosa, eterna. No eres el reflejo de tus circunstancias ni la voz de tus dudas. Eres el Hijo amado de Dios, llamado y preparado para cosas grandes. Pregúntate ahora, ¿dónde has permitido que las circunstancias definan quién eres? ¿Puedes hoy declarar que tu identidad está en Dios, no en el silencio ni en el dolor? Este es el momento de afirmar esa verdad y caminar en la libertad que proviene de ser escogido y amado. Moisés encontró su llamado en el silencio del desierto. Cada desierto prepara una tierra prometida. Hermano, hermana. El desierto es un lugar de soledad, de silencio profundo, a veces de prueba y desesperanza. Pero no es solo un lugar de pérdida, es un terreno fértil donde Dios prepara la promesa. Moisés pasó 40 años en el desierto, lejos del bullicio, lejos de su pasado, solo con Dios. Fue allí donde Dios le reveló su llamado, su misión, y le dio la fuerza para guiar a un pueblo hacia la libertad. Quizás tú también estás en un desierto ahora, en un tiempo de silencio y espera. Este no es un abandono, sino una preparación. Cada momento de soledad es una semilla que Dios planta para tu propósito. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a dejar que el desierto sea un lugar de transformación? ¿Puedes confiar en que detrás del silencio hay una tierra prometida esperando ser alcanzada? No temas la espera ni el desierto, Dios está moldeándote para un propósito divino y eterno. El Espíritu da testimonio que somos hijos. Romanos 8, 15-17. Amado hermano, amada hermana. Vivimos en un mundo que a menudo nos hace sentir huérfanos, solos, sin propósito ni valor. Pero la Escritura nos recuerda una realidad profunda y liberadora. Romanos 8, 15-17 dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto significa que somos hijos de Dios, herederos de su gloria y de sus promesas. Nuestra identidad no está en la orfandad del silencio ni en la soledad del desierto, sino en la familia eterna de Dios. Visualiza un niño que corre hacia los brazos amorosos de su padre, seguro, protegido y amado. Esa es la experiencia que Dios quiere para ti, cada día, aun cuando la voz humana parezca callar. ¿Sientes que caminas como huérfano, temeroso y perdido? Hoy te invito a abrir tu corazón a ese espíritu que te llama hijo y a vivir en esa libertad. Ser hijo es tener acceso a la sabiduría, al consuelo, a la fuerza y al amor inagotable de Dios. Nuestra vida tiene valor incluso en el silencio. 2 Timoteo 1, 9, llamados con propósito santo. Querido amigo, querida amiga. Es fácil olvidar que nuestra vida tiene un propósito eterno cuando enfrentamos momentos de silencio y oscuridad. Pero la palabra de Dios es clara y firme. 2 Timoteo 1, 9 nos dice que fuimos llamados con un propósito santo, no por nuestras obras, sino por el llamado y la gracia de Dios. No eres un accidente, ni un error, ni una casualidad. Tienes un destino sagrado, un llamado eterno que sobrepasa las circunstancias. La vida puede sentirse vacía o sin sentido cuando no vemos respuestas inmediatas. Pero recuerda, el valor de tu vida no está en lo que haces o consigues, sino en quién eres en Dios y en el propósito que Él ha puesto en ti. Imagina un sembrador que planta semillas en tierra aparentemente árida, sin ver fruto inmediato. Con fe, espera el tiempo de la cosecha, confiando en que la semilla crecerá. Así es tu propósito, puede estar oculto ahora, pero crecerá y dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Te invito a meditar. ¿Puedes abrazar el propósito eterno que Dios tiene para ti, más allá de lo temporal y visible? ¿Estás dispuesto a vivir cada día sabiendo que eres parte de un plan santo y eterno?
Con esta certeza, puedes enfrentar el silencio y la espera con esperanza firme y corazón confiado. Romanos 12, 2 como base de renovación. Mente renovada, vida renovada. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, nos dice Romanos 12, 2, y esta es una invitación profunda, urgente y liberadora. La mente es el campo donde se libra la batalla espiritual. Si permitimos que los pensamientos negativos, las dudas y el temor gobiernen, nuestra vida se desmorona, como un castillo de arena frente al mar. Pero cuando decidimos renovar nuestra mente, es como plantar una semilla de luz que poco a poco crece y se convierte en árbol fuerte, lleno de frutos. Imagina que tu mente es un río que puede ser contaminado o purificado. Cada pensamiento, cada palabra que escuchas o dices, es una gota en ese río. ¿Quieres que tu río sea de vida o de muerte? La renovación empieza con un acto de voluntad, con el compromiso de no conformarte con pensamientos que te hunden, sino con abrirte a la verdad que libera. Pregúntate, ¿qué pensamientos te están reteniendo en el silencio? ¿Puedes hoy elegir alimentar tu mente con la palabra y promesas de Dios, renovando así tu vida? Recuerda, mente renovada, vida renovada. Es un proceso, un caminar diario, un despertar constante. Metáfora del agricultor espiritual. Parábola del sembrador. La palabra de Dios es más que letras en un libro, es semilla viva que puede transformar todo tu ser. Pensemos en un agricultor. Él no siembra y espera sin cuidado. Observa la tierra, prepara el suelo, quita piedras y maleza, riega con paciencia y amor. Así debe ser el sembrador espiritual que planta la palabra en su alma. La parábola del sembrador, Mateo 13, nos muestra distintos terrenos, el camino, las piedras, las espinas y la buena tierra. Cada uno representa un estado del corazón que recibe la palabra. ¿Cuál es tu tierra hoy? ¿Está lista para recibir la semilla, para dejar que eche raíces profundas y de fruto? Esta es una invitación a cultivar tu interior con oración, meditación, lectura y silencio, para que la palabra no solo toque tu mente, sino que eche raíces en tu corazón. Dios usa el dolor para dar vida. Juan 12, 24, si el grano no muere. Amado hermano, amada hermana. El dolor no es el fin, sino el inicio de una nueva vida. Jesús nos dice en Juan 12, 24 que si el grano no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La herida, la muerte del viejo yo, es necesaria para que una nueva vida florezca. Muchas veces, en el silencio y la espera, sentimos que morimos un poco por dentro. Pero Dios usa ese dolor para transformarnos, para hacernos más fuertes, más sabios y más llenos de gracia. Imagina el proceso del árbol que pierde sus hojas en invierno para renacer en primavera. Así somos nosotros en el dolor, sembrados para dar fruto abundante. ¿Puedes hoy entregar tus heridas a Dios, confiando que Él las transformará en vida? ¿Estás dispuesto a dejar morir lo que te limita para que nazca lo que Él ha planeado? Este es el misterio hermoso de la renovación, la muerte aparente que lleva a la vida eterna. No caminamos solos nunca. Juan 14, 16, otro consolador vendrá. Querido amigo, querida amiga. Aunque el silencio de Dios nos haga sentir solos, la verdad es que nunca caminamos sin compañía. Jesús prometió en Juan 14, 16 que enviaría a otro consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros para siempre. Este Espíritu es nuestra guía, nuestro amigo, nuestro maestro en el camino de renovación. No tienes que entender todo ni tener todas las respuestas, el Espíritu te conduce paso a paso, susurrando paz en medio de la tormenta. Cierra los ojos un momento y siente esa presencia. No estás solo. El Espíritu está contigo para renovar tu mente y tu corazón, para fortalecerte y llevarte hacia la plenitud. ¿Cómo puedes abrir más tu corazón para dejar que el Espíritu transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz suave y constante, aunque el mundo grite con dudas y temores? Confiar en el Espíritu es vivir en comunión con Dios, renovados cada día en amor y esperanza. Querido amigo, querida amiga. La renovación de la mente y el corazón es un regalo que se despliega paso a paso, día tras día. No te rindas, no te conformes. Permite que la palabra eche raíces, que el dolor se convierta en fruto y que el Espíritu te guíe siempre. Este camino es tu puente hacia la libertad, la paz y el propósito eterno. ¿Estás listo para continuar esta transformación con fe y esperanza? Reinterpretar el pasado a la luz de la verdad espiritual. Dios nunca abandonó. ¿Recuerdas esos momentos en que sentiste que Dios estaba lejos? Cuando el silencio parecía un muro frío que te separaba de Él. Hoy quiero que mires ese pasado con otros ojos, los ojos de la fe que saben que Dios nunca te abandonó.
El silencio no fue un castigo ni un abandono, sino una enseñanza divina. Como un maestro que no habla para que el alumno aprenda a escuchar, así Dios nos llama a descubrir su voz más allá del ruido, a crecer en paciencia y confianza. Miremos la historia de José, vendido, preso, olvidado. Parecía que Dios guardaba silencio, pero en realidad estaba preparando un futuro glorioso. ¿Y qué decir de David en su angustia del Salmo 22? Él clamó y también aprendió a confiar en medio del silencio. Cada prueba, cada instante de espera, fue una clase de amor que nos formó y fortaleció. ¿Puedes hoy reinterpretar tu historia? ¿Puedes ver en el silencio el amor silencioso de un padre que nunca deja de velar por ti? Este es el primer paso hacia la libertad interior, transformar el pasado con la luz de la verdad. Invitación sincera al nuevo caminar. Isaías 43, 19, He aquí yo hago cosa nueva. Querido amigo, hoy es un nuevo día, una página en blanco que Dios te regala. Isaías 43, 19 nos asegura, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? No importa cuán largo haya sido tu tiempo de espera o dolor, hoy puedes comenzar de nuevo. El pasado no determina tu futuro. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida ahora mismo. Este momento es un regalo, una invitación a abrir el corazón y a caminar con valentía hacia la luz. No estás solo, porque quien hizo el universo te sostiene y guía. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la carga del silencio que te paralizaba? ¿Puedes abrir tu vida a la novedad de Dios, a su propósito para ti? Hoy es el día para un nuevo comienzo, para la esperanza renovada y la fe restaurada. Un espacio de conexión íntima con Dios. Invitar a orar con voz pausada y profunda. Ahora te invito a que juntos hagamos una oración de entrega y fe. Un momento sagrado para abrir el alma y encontrar en Dios la paz y el propósito. Respira profundo, siente el silencio que te rodea y permite que tu corazón hable con sinceridad. Señor, en este momento entrego mi vida a ti. En el silencio donde no te sentí, confieso que a veces dudé, pero hoy quiero creer que nunca me abandonaste. Renueva mi mente y mi corazón. Hazme fuerte en la espera, sabio en la paciencia y valiente en la fe. Toma mis heridas y conviértelas en frutos de vida. Guíame con tu espíritu, consuélame con tu amor y lléname de tu paz. Hoy comienzo de nuevo, confiando en tus caminos perfectos. Amén. Haz una pausa y siente esa entrega profunda. Dios está contigo, siempre ha estado. Querido hermano, querida hermana. Al cerrar este tiempo juntos, quiero dejarte una bendición que sostenga tu alma. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mente en Cristo Jesús. Que camines con la certeza de que eres un hijo amado, escogido para un propósito eterno. Que el silencio que una vez te asustó, hoy sea la puerta hacia una vida llena de esperanza, gozo y servicio. Recuerda siempre, no eres tus dudas, no eres tus heridas, eres luz, eres llamado, eres eterno. Ve con valor, vive con propósito, y ama con la fuerza que viene de lo alto. Dios te bendiga y te guarde. Su rostro resplandezca sobre ti y te conceda su paz. Hasta siempre, y que su luz ilumine cada paso que des. Querido amigo, querida amiga, este no es un adiós, sino un hasta pronto en el camino de fe. Sigue adelante, confiando y renovando tu mente y corazón cada día. ¿Quieres que te ayude a preparar algún recurso adicional para acompañar este momento? Estoy aquí para ti.